trabajamos, al final nos abonan nuestra cuenta, nosotros no vamos donde el gerente, donde el saqueo, saque muchísimas gracias por lo que usted... No, porque yo he dado de mi trabajo y tengo una contraparte, una deuda, él me tiene que pagar por mi trabajo, ¿no es verdad? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La pregunta es la siguiente: ¿Dios puede deberle algo al hombre? No, no es cierto. No. Vamos, hay un pasaje de Romanos, capítulo 11, si mal no recuerdo. Versículo 35. Romanos 11, versículo 35. ¿Por qué Dios no le puede deber al hombre? Amén. ¿O quién le dio a él primero? Para que le fuese recompensado. ¿Quién le puede dar algo a Dios para que Dios pueda ser recompensado? Nos pueda recompensar de qué? Somos pecadores, estamos ajenos, estamos lejos de Él. Si no es por su gracia y por la voluntad de Él de salvarnos, es que podemos acercarnos a Él. Entonces estamos comprendiendo por qué. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya lo hemos visto. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino que como deuda. Más, aquí viene la otra parte. Más al que no obra, ¿dónde está? Más al que no obra. Más al que no obra, sino, ahí le faltó la coma, cree en aquel que justifica al impío. ¿Qué cosa va a pasar? No, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, hermano, sígame por favor. Más al que no obra, ya habló que el que obra no tiene nada con Dios, porque Dios no es deudor del hombre. Más al que no obra, sino, coma, cree en aquel que justifica al impío, coma, sabemos que impío es aquel que está lejos de Dios, que no conoce a Cristo, que no. Pero justifica, dice que aquel que justifica al impío, su fe, ¿qué? ¿Qué les hace recordar eso? Es verdad, lo mismo que sucedió con Abraham, ¿no es verdad? Pero Abraham, ¿qué creyó? Creyó en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Justifica al impío. ¿Por qué puede justificar al impío? Porque el impío está lejos de Dios. Mas cuando Dios le da la fe y él cree, es justificado. Sus pecados son perdonados. Porque no hay pecado para Dios que no pueda ser perdonado. No hay pecado, no hay nada, hermanos. Dios perdona todo pecado y Él bendice y guarda. Hay gran diferencia en eso. Entonces su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada. Ahora, la fe, ¿cómo viene la fe? La fe viene de Dios. Un pasaje conocido, vamos a Efesios, capítulo 2. Muchos lo conocen de memoria, pero vamos a leerlo. Versículo 8. Miren, hermanos. Porque por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque es un regalo de Dios. La fe no es que yo quiero creer. Dios me da la fe para creer en Él. Porque nosotros muchas veces hemos detestado de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos burlado? Hemos estado, nos han hablado y hemos hecho añicos a la persona que nos ha hablado y nos hemos burlado y hasta los hemos ofendido. Pero llegó un día en que esa palabra llegó y nos hizo, algo sucedió, no sabemos ni muchas veces cómo explicar, pero algo sucedió y cambió nuestra vida. Ya no hago eso, ya dejo. Para mí, hasta ni gracia le vemos en esas cosas porque alguien cambió. Yo cambié, Dios está transformando mi vida. Para mí, porque por gracia soy salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué el Señor hace esa aclaración? No es de vosotros, para que no nos gloriemos. No, que yo creí mejor que Él. Yo comprendí más rápido. No, Dios nos lo da. Dios nos da. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inacusable, hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El siguiente, hermano, por favor. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Versículo 3.
y piensas, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. 4. Hermano, estamos comprendiendo, ¿no? O menosprecias la riqueza de su fe. Ahora está bien. Primero ha puesto la condición del hombre, lo hemos leído. Ahora viene lo de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando benignidad te guía al arrepentimiento. Todo viene de ¿quién? De Dios. De verdad. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El 7. El 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna, los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Y llegamos al versículo 8 que hemos hablado anteriormente. Pablo muestra la condición del hombre, muestra lo que Dios hace, y un versículo que citó el hermano Akira, vamos a regresar un poco ahí. Corintios, 2 de Corintios. Capítulo 5. Y la semana pasada lo vimos. Estamos viendo todo lo que da Dios. Capítulo 5, versículo 17. Dice, esto lo sabemos todos y esto lo hemos pasado. De modo que si alguno está en Cristo, ¿por qué somos nueva criatura? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Ya nada lo de atrás. Y si algo viene, a veces caemos, pero no estoy aquí. Salvo. Pido perdón. Ahora miren, hermanos. Capítulo 1, del 1 al 7 vimos todo lo que el hombre es y todo lo que Dios da. Versículo 18. Lo vimos la semana pasada, espero que lo recuerden. 18. Y todo esto proviene de Dios. Todo. Nada es de nosotros. Nada. Esa fe, ese amor, ese deseo que tú tienes en tu casa. Tengo que ir a la iglesia. No. Tengo que ir. Hay veces suceden problemas, trabajo, hogar, amigos, familiares. No, yo voy. Eso, hermanos, ¿de quién es? ¿De uno? No, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dios pone el querer como el hacer. Y cuando Dios pone eso en el corazón del hombre, el hombre trata de buscar, trata de conseguir, trata de estar donde Dios lo está llamando. ¿Por qué? Porque hay bendición. Porque ya lo que cuando Dios llama a su pueblo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para castigarlo? No. Para bendecir, para cuidar, para proteger, para levantar. Es grande. Y mire, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No proseguimos ahí. Vamos ahora, hermanos, un pasaje ya mejor para un poco salir de ahí. Filipenses capítulo 1, versículo 29. 1:29. Sí, mi hermano, por favor. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. ¿Qué cosa nos es concedido? No solo que creáis. ¿Creer qué es? Fe. Creer en aquel. Nos es concedido por el Señor, sino también que padezcáis por Él. Muchas veces padecemos, porque ¿cuántas veces sufrimos por buscar al Señor? ¿Cuántas veces en la empresa tenemos que trabajar y a veces por situaciones adversas nos obligan, nos conminan, nos crean problemas? Y a veces nosotros tenemos que dejar, decir, no, yo voy a servir. ¿Cuántas veces en el hogar tenemos problemas? ¿Cuántas veces con los hermanos, con los esposos, con las esposas, con los padres? ¿Por qué? Estamos padeciendo, porque sufrimos por dentro. Ellos no lo entienden, ellos no lo comprenden. Para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Esa es la gran diferencia. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tienes? 3:9. Dice, y aquí viene, hemos visto la fe y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo. No teniendo mi propia justicia. Mi justicia no tiene nada.
¿Por qué? Porque mi justicia es imperfecta. Sabemos que es uno de los atributos de Dios. Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? La justicia, la fe. Somos justificados mediante la fe. ¿Para qué? Para adorar y alabar al Señor. Es grande el pasaje. Ahora más adelante. Como tenemos hasta la 1, no es problema. Dice, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Pablo es inteligente, es estratégico. Porque él está en un conflicto con los judíos y él va a tomar 2 hombres. Porque él pudo tomar a Moisés, profeta, legislador. Pero Pablo toma a Abraham. ¿Por qué Abraham? Por la moral. Cumplió sin la ley. Él lo pone como ejemplo, destruye su argumento de los judíos y va a poner a otro argumento. David, conocido. ¿Por qué? Pecado. Moral y pecado. David pecó, adulteró con mensaje. Y allá, hermano, y hay una enseñanza ahí. Cuando David peca, él pasa casi cerca de 1 año escondiendo su pecado. Hasta que Dios, en su paciencia, manda al profeta Natán. David, ¿sabes qué? Hay un señor que tenía una corderita y este tenía 4 o 5 corderitas. Y este vino un visitante y la única corderita de él se la robó, la asó y la comió. David se enardece, llena de ira. ¿Dónde está ese? Estoy parafraseando para que podamos, no, para ir adelantar más rápido. ¿Quién es ese hombre? No, esto ha pasado. Se llena de ira. Ese hombre debe pagar 4 veces lo de esa corte. El profeta Natán le dice, y él le dice, ¿quién es ese hombre? El profeta Natán dice, tú eres ese hombre. Lo confrontó directamente. Podemos sacar muchas enseñanzas. Unas cosas, cuando vemos a alguien, hermanos, a un hermano, una hermana, en dificultades, atravesando momentos difíciles, en su peregrinaje, cayendo, es necesario que nosotros vayamos directamente a hablar con él o con ella. Porque Dios procede así, no quiere que se pierda. Pero David tuvo algo, él reconoció su pecado. Por eso es el Salmo 32, David, a causa de ese pecado, en la cual tomó a la mujer de su general, Usías, salió en estado, él lo trae para que pase la noche con ella, él no quiere. Después David, de haber adulterado, lo manda a matar. Imagínense. Luego de él, cuando David confiesa su pecado, hay 2 salmos que él escribe, el Salmo 32 y el Salmo 51. Y en uno de ellos dice, bienaventurado, dice el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Dónde está, hermanos? ¿Qué les hace ver, hermanos, esto? Por favor, estamos estudiando y es necesario que... Hay una palabra que hemos estado viendo, diciendo bienaventurados, no es bienaventurados, aquellos cuyas iniquidades tampoco es esa palabra, son perdonadas y cuyos pecados cubiertos. ¿Cómo fue cubierto nuestro pecado? Porque fue puesto en propiciación. Él nos cubre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermano, cómo es tu vida, cómo es mi vida? ¿Quién nos cubre? La sangre de Cristo nos cubre. Esa que fue derramada en propiciación. Por eso dice que cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Quién está sobre encima? Está la justicia de Cristo, está la vida de Cristo, a pesar de mi pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ojo, hermano, no vaya a pasar por nuestra mente que bueno, si la sangre de Cristo me cubre, a pecar se ha dicho.
No, hermano. Porque si estás en pecado y pecado, es que no pasó nada contigo y tu vida está fuera del camino de Dios. No hay nada que pueda hacer. Cuando David pecó, hermanos, él confesó su pecado. Pero ¿saben qué? Dios castigó. El pecado es perdonado, pero la consecuencia no es perdonada. Él perdió sus 4 hijos. Él dijo 4 veces, esperar, 4 hijos perdió. El que estaba en estado, Amón, Absalón y Adonías. A los 4 los perdió. Hermanos, por eso debemos tener temor. No es que yo peco y peco y todo bien, confieso, me arrepiento. No, esa no es la vida del cristiano. La vida cristiana, dijimos, nos declara perfectos, nos declara justos, pero ahora vamos a vivir en santidad, buscar caminar en santidad. No podemos hacerlo hasta que este cuerpo sea transformado. Miren, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El apóstol Pablo puso 2 hombres, el moral y el pecador. ¿Saben cuál es? Que a los 2 Dios perdonó. A los 2 Dios justificó y a los 2 el Señor los tiene a su lado. Porque fue llamado uno, creyó por la fe, y el otro pecador se arrepintió y confesó su pecado y ambos fue perdonados. Hermanos, estamos aquí y muchas veces nuestro pecado nos golpea, nos hace ver, y a veces escuchamos la palabra y no sé qué hacer, no sé qué puedo hacer, estoy escuchando esto y me siento mal. Es el momento en que el Espíritu Santo está tocando tu corazón, te está convenciendo, te dando convicción de pecado, convicción de lo que estás mal, porque tienes que hacer algo que solamente Él lo está poniendo en tu corazón. Arrepiéntete y di: Señor, perdona mis pecados, te reconozco como mi Señor y Salvador, mi vida sea transformada por tu obra en mí. Oh Señor Jesús, te amo con todo mi corazón. Es algo tan simple, pero con mucha profundidad, que el Señor coloca en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Sabemos que las palabras del hombre no pueden exponer realmente la gran verdad de Dios, pero el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos. Si tú en esta mañana estás en pecado, arrepiéntete, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Vida fácil de felicidad, no. El propósito de Dios en tu vida es perdonar tus pecados y puedes tener vida eterna. Si realmente tú no conoces a Cristo y está en ti el buscar, el conocer a Cristo, tienes solamente en tu corazón. No tienes que hablar con nadie, no tienes que decirle a nadie. Solamente: Señor, aquí estoy, perdóname. Viví lejos de ti, toma mi vida, haz en mí tu obra. Palabras cortas, sencillas y de mucha profundidad, pero algo debe haber: arrepentimiento, vergüenza por lo que se hizo, para que Dios pueda transformar nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Amén. Pongamos de pie. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Tú solamente puedes transformar nuestras vidas. Tú solamente puedes exhortarnos, Señor. Tú solamente puedes llamarnos al arrepentimiento. Tú solamente puedes, oh Dios, salvarnos. Tú solamente puedes justificarnos. Oh Dios, gracias, Señor, por tu obra en medio de nosotros. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está presente aquí. Gracias, Señor, por las personas que han venido a verte, Señor. Oh Dios, que tu palabra inunde sus corazones y tu propósito sea manifestado en sus vidas, que pueden reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios mío, en esta mañana pedimos la bendición sobre cada niño que está, Señor, escuchando tu palabra, ya del niño buscándote, Señor. Protege su camino, guárdalos, líbralos, Señor, de toda enfermedad. Cuídalos, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Te pedimos por sus padres, dale sabiduría y discernimiento en la enseñanza de tu palabra.
Oh Padre, bendice sus hogares, cubre sus necesidades, protege, Señor, cada hogar en el que se mencione tu nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Oh Dios mío, te pedimos también por los padres de nuestro hermano Akira, Señor, son ancianos, guárdalos, Señor, a pesar de los años transcurridos, oh Dios, juntos, pero ahora más en Cristo Jesús, los dos unidos. Protégelos y guárdalos, Señor, en el propósito que tú has determinado para ellos. Te pedimos por cada hombre, por cada mujer sola, Señor, aquellos que están buscando compañía, compañero, compañera. Oh Señor, bendícelos, dale discernimiento y sabiduría en el éxito, sea de acuerdo a tu voluntad y bajo tus propósitos, y nunca tu nombre sea dejado de lado, y nunca tu ministerio sea dejado de lado, Señor. Oh Padre amado, gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos por nuestra hermana Mari. Oh Padre, hay desazón en su corazón, tristeza por la enfermedad de su hija. Señor, llena su corazón de paz y de gozo, que tú harás la obra en su hija. Te pedimos, Señor, que tú la restablezcas, Señor, físicamente, pero también te pedimos, Señor, que pueda conocer tu santo nombre. Oh Dios mío, lleva bendición en ese hogar, Señor, con tu presencia sea manifestada, porque tu Espíritu Santo mora en el corazón de nuestro hermano. Dale fuerza, Señor, y voluntad, oh Dios mío, que ella pueda permanecer en la lucha a pesar de la oposición. Dios Santo, bendice su vida, bendice su hogar, restablece su vida. Oh Dios, que el Evangelio pueda ser llevado a ese hogar, Señor, y las vidas sean transformadas. Te pedimos por cada persona que no te conoce, Señor. El tiempo es corto, Padre amado. Oh Dios, sálvanos, Señor, sálvanos. Gracias, Señor, en esta mañana te entregamos esta reunión que ha sido para tu gloria y para tu honra. Al Cordero inmolado, al León de la tribu de Judá, a ti sea la gloria y la honra. Padre amado, en Jesucristo nuestro Señor te adoramos. Amén, Señor. Amén. Un aplauso.